parte del seminario que, como decíamos, va a centrarse en esta otra mirada alternativa al fenómeno de la presencia institucional en el territorio, aquella mirada que pone el foco de atención en la presencia de equipamientos públicos en los distintos barrios y municipios metropolitanos. Bueno, vengo a presentaros esta ponencia que hemos titulado así, Palacios para la gente, el Palaces for the People de Eric Klinenberg, que luego citaré, equipamientos y cohesión social en el área metropolitana de Barcelona, que en realidad no es un trabajo nuevo, es un trabajo que ya está elaborado y publicado en el libro que coordinó Uriol Nelo, Efecto Barrio, y es un trabajo que se corresponde con un capítulo de este libro que elaboramos juntamente con Elena Cruz, Ricard Goma, Fernando Antoni y Sergio Porcel, del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. El capítulo en concreto llevaba por título Densidad institucional, organización ciudadana y vulnerabilidad urbana. Es un capítulo del libro que recoge los resultados preliminares de un trabajo que yo creo que aún puede dar mucho más de sí, y que nos gustaría que tuviera continuidad. De hecho, después, al finalizar esta presentación, os voy a explicar un poco por dónde creo que podríamos tirar a partir de estas bases. Bueno, en todo caso, el capítulo de este libro se pregunta por la interrelación entre tres grandes elementos. Por un lado, vulnerabilidad urbana. Este es el concepto y la aproximación que adoptamos concretamente en este estudio. No hablamos tanto de segregación, sino de vulnerabilidad, ¿no? Como una de las consecuencias de las dinámicas de segregación, pero que en todo caso pone el foco solo lo que sucede por debajo de la estructura socioespacial, ¿no? Los contextos de mayor vulnerabilidad, por lo tanto. El otro concepto es el concepto de densidad institucional, ahora me referiré a él. Por densidad institucional aquí hablaremos sobre todo de la densidad de equipamientos en el territorio, aunque somos conscientes que hay otras definiciones más comprensivas de este concepto de la densidad. Y finalmente, organización ciudadana, ¿no? En el capítulo hablamos de organización ciudadana para referirnos, por un lado, a la organización que se articula a través del tejido asociativo tradicional, por ejemplo, el movimiento vecinal, ¿verdad? Entre otros, pero también hablamos de prácticas de innovación social, de formas de innovación en la acción colectiva, como las que antes me refería, ¿no? Como los huertos comunitarios, espacios autogestionados, cooperativas de consumo, etcétera, etcétera. En la explicación de este trabajo, sin embargo, yo me voy a centrar sobre todo en este eje que pone en relación vulnerabilidad con densidad institucional, vulnerabilidad urbana con densidad institucional, y voy a dejar un poco más de lado la cuestión de la organización ciudadana, que la hemos explicado y en numerosas ocasiones, porque fue el núcleo del trabajo de barrios y crisis. Vulnerabilidad urbana, no me voy a detener en la definición de un concepto que algunos de aquí ya conocéis y habéis trabajado muchísimo, ¿no? En todo caso, simplemente recordar que estamos hablando de la combinación de riesgos multidimensionales que concurren en el territorio y que limitan las posibilidades de movilidad social, según la definición que ofreció en su momento a Julio Alguacil, ¿no? Y lo que hacemos en este estudio es partir del índice de vulnerabilidad urbana elaborado por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, que es un índice construido a partir de distintos indicadores referidos a distintas dimensiones de la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad laboral, vulnerabilidad sociodemográfica y vulnerabilidad residencial, ¿no? Distintas formas de vulnerabilidad que confluyen, que concurren en el territorio y que nos permiten identificar pues, áreas críticas de vulnerabilidad, en este caso en el contexto del área metropolitana de Barcelona, que es desde donde se construye este indicador.
El concepto de densidad institucional, este sí es más novedoso y por lo tanto aquí sí me voy a parar un poco más en la explicación de cómo entendemos este concepto y cómo finalmente lo operacionalizamos, ¿no? Por densidad institucional, en términos generales, nos referimos al grado y calidad de la presencia de instituciones públicas en el territorio. Y de entrada ya me gustaría destacar que en realidad esa es una definición acotada de la densidad institucional, un concepto, por otro lado, como sabéis, procede sobre todo del ámbito de la geografía económica, ¿no? Y que está pensado para explicar pues, la importancia de las instituciones desde el punto de vista del desarrollo local del territorio. Aquí nosotros tomamos este concepto de la densidad institucional para vincularlo con la comprensión de las dinámicas de desigualdad y cohesión social en ámbitos metropolitanos, ¿no? Pero decía que aquí tomamos el concepto de densidad institucional desde una perspectiva acotada al análisis de la presencia de instituciones públicas en el territorio, que es una perspectiva más acotada que otras que se manejan actualmente en la literatura. Por ejemplo, acaban de publicar Fernando Antón y Irene Cruz un artículo en Reis, ¿no? Donde hablan de densidad institucional y vulnerabilidad urbana, y ellos parten de una definición más amplia, más comprensiva de la densidad institucional, que comprende no solo la presencia institucional pública en el territorio, sino también la presencia de instituciones mercantiles y sociales, ¿no? Es una visión más polaniana, si queréis, de la densidad institucional, porque comprende lo que serían las tres grandes esferas de integración social, ¿no? En los términos que lo definía Polanyi, ¿no? Estado, mercado y sociedad, ¿no? La nuestra, en cambio, se acota fundamentalmente a la presencia de instituciones públicas, pero sin duda esta perspectiva que nos ofrecen Fernando Antón y Irene Cruz creo que es muy interesante y da mucho de sí para futuros trabajos, ¿no? Y más concretamente aún, cuando hablamos de densidad institucional, ponemos el foco concretamente en equipamientos. Veréis que son no solo públicos, sino también privados, porque utilizamos una base de datos elaborada por el IRMB que nos permite también hablar o incorporar estos equipamientos privados. Y aquí veremos entonces comparaciones interesantes entre las pautas de implantación territorial de los equipamientos públicos y privados en distintos ámbitos temáticos, ¿no? Equipamientos de distintos tipos, educativos, culturales, sociales, sanitarios, deportivos, ¿no? Y de otro tipo, que son, por un lado, como decía en la presentación de la jornada, ¿no? Un indicador de la presencia institucional en el territorio, ¿no? Pero que también pueden ser entendidos en sí mismos como un factor de cohesión social, ¿no? Estos equipamientos juegan un papel importante en la cohesión social en el territorio. Y aquí es donde vamos a la referencia esta casi obligada en los tiempos que corren a Eric Klinenberg, al Palaces for the People, ¿no? Donde en realidad él habla de infraestructura social, en unos términos más amplios, y por infraestructura social entiende no solo los equipamientos, sino también las plazas y todas aquellas infraestructuras que favorecen y que promueven la interacción social en el territorio. Las infraestructuras sociales son aquellos lugares físicos y organizaciones que dan forma a la manera en la que la gente interactúa en el territorio, ¿no? La infraestructura social no es capital social, no es sinónimo de capital social, sino que se refiere a las condiciones físicas que determinan si el capital social llega a desarrollarse, ¿no? Cuando la infraestructura social es robusta, promueve el contacto, el apoyo mutuo y la colaboración, ¿no? Cuando, en cambio, esa infraestructura social es débil o está degradada, inhibe la actividad social, dejando a las familias, a los individuos, o sea, a tener que fend for themselves, es algo que no acabo a buscarse la vida, ¿no? A su propia suerte. ¿Sí? Bueno, para cómo, por lo tanto,
operacionalizamos este concepto de densidad institucional tal y como lo hemos definido, y poniendo el foco de atención en el tema de los equipamientos. Bueno, tenemos la suerte de disponer de una enorme y compleja base de datos elaborada por los compañeros del IRMB, del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, ¿no?, que elaboran una geobase de datos de equipamientos del área metropolitana de Barcelona, con el objetivo de digitalizar los equipamientos existentes en el área metropolitana a partir de una base cartográfica y poder vincular a esa base cartográfica toda una información relativa a las características de esos equipamientos, tipología, destinatarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acaba siendo una base de datos de carácter alfanumérico. Esa base de datos comprende más de 7.000, actualmente más de 7.000 equipamientos en el conjunto del área metropolitana de Barcelona, decía, públicos y privados, equipamientos que incluyen más de 9.000 servicios, entendiendo que algunos de esos equipamientos son equipamientos multiservicio. Y sobre todos esos equipamientos y servicios, la base de datos nos ofrece una información bastante precisa, sobre que tiene que ver, pues, no solo con la localización, sino también con una serie de criterios que nos permiten clasificar los equipamientos, por ejemplo, en base a la tipología, la subtipología, los servicios que incluyen y otros elementos relacionados, por ejemplo, con el grupo de edad al que van dirigidos, la titularidad de los equipamientos o las formas de gestión o incluso el estado de conservación de esos equipamientos, ¿no? Luego tenemos una base de datos enorme que da mucho de sí, yo creo que está totalmente por explotar y que puede aún ser analizada mucho más a fondo. Nosotros hemos hecho un análisis aquí preliminar de esta base de datos, cruzando la información que nos ofrece con los indicadores de vulnerabilidad urbana que antes os estaba comentando. De tal modo que la pregunta fundamental que nos hacemos aquí es cómo se distribuyen territorialmente, socioespacialmente, estos equipamientos según el grado de vulnerabilidad urbana de los barrios, por cierto, porque vulnerabilidad urbana aquí se mide por barrios del área metropolitana de Barcelona. Bueno, algunos datos, voy pasando rápidamente sobre ellos. En primer lugar, la primera observación es que la dotación total de equipamientos, aquí estamos hablando de equipamientos sin distinción sobre su carácter público o privado, la dotación total de equipamientos en áreas más acomodadas, las del quinto quintil, es un 81% mayor que el de las áreas más vulnerables. Y ese patrón se repite prácticamente en todas las categorías de equipamientos que contemplamos, servicios a las personas, servicios educativos, deportivos, y solo tiene una excepción, que es el de los mercados, que tienen más presencia en áreas vulnerables que en áreas más acomodadas. Nos estamos fijando sobre todo en la comparación entre extremos, ¿no?, entre el primer quintil, el de mayor vulnerabilidad, y el quinto quintil, el de mayor bienestar. Las desigualdades en implantación territorial de equipamientos más acusadas se producen concretamente en el ámbito de los equipamientos educativos, ¿no?, donde la presencia de equipamientos de este tipo es un 147% mayor en las áreas más acomodadas que en las áreas más vulnerables, ¿no?, lo cual marca una diferencia, creo, muy importante. Y también también se observan diferencias muy marcadas en equipamientos deportivos y de servicios a las personas. La mayor desproporción, como hemos visto, una de las mayores diferencias se da en el ámbito educativo. Entonces, si ponemos el foco en este tipo de equipamientos educativos en particular, observamos que la mayor desproporción dentro de los equipamientos educativos se produce en equipamientos de formación superior universitaria, ¿no?, que es 5 veces mayor en áreas
acomodadas que en áreas vulnerables, y tiene que ver sobre todo pues, con la localización de grandes campus universitarios como el de la Universidad Politécnica de Barcelona o la de Cataluña, perdón, o la Universidad de Barcelona, ¿no? Esas diferencias, en cambio, son menores en equipamientos de educación obligatoria, que tiene una distribución bastante más equitativa, y en cambio, en el caso de los centros de orientación educativa, estos tienen más presencia en las áreas del primer cuartil, las más vulnerables, que en las áreas más acomodadas. Como decía, todos estos análisis, si queréis lo dejo aquí un momento, todos estos análisis incluyen tanto los que acabo de mostrar, tanto equipamientos públicos como equipamientos privados. No hacemos distinción, pero obviamente es importante hacer esa diferenciación, porque quizá podríamos esperar que, si bien la distribución de los equipamientos privados es muy desigual en la dirección que acabamos de señalar, podríamos esperar que a lo mejor la distribución de los equipamientos públicos sea más homogénea, o incluso en el sentido contrario que acabamos de comentar, de tal modo que esos equipamientos públicos tengan más presencia en las áreas más vulnerables que en las áreas más, y tengan menos presencia en las áreas más acomodadas. Bueno, pues esto no es exactamente así, pero sí que es algo así. Los equipamientos de titularidad privada ubicados en las áreas más acomodadas representan el 34%, casi 35% del total, ¿no? Y el 12% en las áreas más vulnerables. Efectivamente, por lo tanto, existe una diferencia notable en la implantación de equipamientos privados, ¿no? Según el grado de vulnerabilidad de esos distintos territorios. Las diferencias, en cambio, son menores, ¿no? En cuanto a los equipamientos de titularidad pública, que en las áreas más acomodadas representan el 22,6%, en las áreas más vulnerables el 17,6%. El 17,6%. Por lo tanto, la presencia de equipamientos privados es un 188% mayor en áreas acomodadas que en áreas vulnerables. En cambio, la diferencia en equipamientos públicos sigue siendo, en un sentido no redistributivo, es decir, en las áreas acomodadas hay más equipamientos públicos que en las áreas vulnerables, pero esa diferencia es notablemente menor, ¿no? Y por lo tanto, la distribución de los equipamientos públicos efectivamente es algo más equitativa que la diferencia entre los equipamientos privados, aunque con el sentido inverso al que podríamos esperar desde un punto de vista normativo, ¿no? Las diferencias en la distribución territorial de equipamientos educativos y deportivos en el área metropolitana son, bueno, las diferencias en este tipo de equipamientos son particularmente acusadas, ¿no? De tal modo que vemos, por ejemplo, que la presencia de equipamientos deportivos privados es 7 veces mayor en áreas más acomodadas que en las áreas más vulnerables. La presencia de equipamientos educativos privados también es 4 veces mayor en áreas acomodadas que en áreas más vulnerables, y eso evidentemente también hay que ver también con dinámicas de segregación escolar, por supuesto. En cambio, la distribución de equipamientos educativos públicos es bastante más homogénea que la que vemos con los de carácter privado. Otra cosa que hemos hecho en este estudio, creo que es, aunque antes he dicho que no iba a hablar de organización o no iba a poner el foco en el tema de la organización ciudadana, pero ya que tenemos los datos podemos comparar, ¿no? Si la distribución territorial de los equipamientos en el área metropolitana de Barcelona es más o menos equitativa que la implantación territorial del tejido asociativo o de las prácticas de innovación social. Bueno, lo que observamos es que en todas las categorías que contemplamos en este estudio, equipamientos, asociaciones e innovación social, en todas las categorías las áreas con mayor vulnerabilidad son también las que menos recursos públicos
equipamientos en este caso, privados y comunitarios disponen, o al revés, digamos, ¿no? La distribución de todos estos recursos, equipamientos, asociaciones, prácticas de innovación social, la distribución de todos estos equipamientos se produce en el sentido inverso del que podríamos esperar. Es decir, hay más concentración de este tipo de recursos en las áreas más acomodadas que en las más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto esa distribución territorial de estos equipamientos no está de entrada contribuyendo a compensar las desigualdades socioespaciales existentes en el contexto metropolitano. Las mayores diferencias se están dando sobre todo en equipamientos y en asociaciones. Cuando hablamos de equipamientos ya hemos visto que sobre todo es en equipamientos privados, particularmente educativos y sanitarios. Y en ambos casos, tanto en asociaciones como en equipamientos, las diferencias más importantes se dan sobre todo entre los extremos. Aquí hemos estado hablando siempre de las diferencias entre el primer quintil y el último quintil. En cambio, las diferencias son mucho más moderadas entre los quintiles primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Siempre el gran salto, ¿no? El diferencial se da del cuartil cuarto al quinto, ¿no? 7 puntos, por ejemplo, del cuartil cuarto al quinto en equipamientos, ¿no? Un salto muy grande, por supuesto, en equipamientos privados, menor en equipamientos públicos, un salto importante también de 8 puntos entre el cuartil cuarto y quinto en las asociaciones. Y en cambio, la innovación social, que en barrios y crisis habíamos visto que parecía, ¿no?, que las prácticas de innovación social no acababan de llegar a los barrios más vulnerables. Bueno, pues cuando lo comparamos con las pautas de implantación territorial de equipamientos y de asociaciones, pues vemos que esas prácticas de innovación social no están tan desigualmente distribuidas. De hecho, la moda en este caso se da en el segundo quintil, ¿no?, que es algo que ya habíamos también visto en barrios de crisis, ¿no? La innovación social se da sobre todo en barrios, decíamos, donde coinciden necesidad y capacidad, ¿no? Necesidades sociales, pero también capacidades de organización colectiva, ¿no? De allí, ¿no?, que en el segundo y tercer cuartil es donde se dan los mayores niveles de, probablemente, estoy especulando, donde se dan, esa podría ser la razón que sea aquí donde se dan donde hay más presencia de prácticas de este tipo, de innovación social. También en el estudio hacemos un análisis temático de los distintos tipos de equipamientos, asociaciones y prácticas de innovación social, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que la mitad de las iniciativas de innovación social corresponden al ámbito temático que hemos definido como de economía, consumo y trabajo, y un tercio a territorio, medio ambiente y vivienda, ¿no? En cambio, la mayor parte de equipamientos y asociaciones se dan en el ámbito temático de la educación, la cultura y el ocio, ¿no? Podríamos especular, pero eso de nuevo es solo una especulación, porque a lo mejor la relación es puramente espuria, ¿no?, que se produce quizá más innovación social, ¿no?, en ámbitos de actividad en donde la actividad de los equipamientos, y eso no está bien formulado aquí, así que no lo voy a mirar, se da más innovación social en ámbitos temáticos donde la actividad de equipamientos y asociaciones es menor. O al contrario, allí donde hay más actividad de equipamientos y de asociaciones, la innovación social es menor. La innovación social quizá sería una respuesta al menor desarrollo de las instituciones en aquellos ámbitos temáticos y a la menor presencia de asociaciones de carácter tradicional, ¿no? Pero, insisto, esto es una especulación. What next, ¿no? ¿Hacia dónde creo que podríamos ir desde este tipo de análisis? Yo creo que, por un lado, como decía antes, la base de datos de la que disponemos nos permite afinar muchísimo más en los análisis. Buscando, por ejemplo, hacer un análisis más detallado de la correlación entre presencia de equipamientos públicos y vulnerabilidad urbana según
tipologías de equipamientos, subtipologías, tipos de servicios, titularidad de los equipamientos o incluso modelos de gestión de los mismos, ¿no? Creo que aquí hay la posibilidad de hacer análisis tanto globales como por naturaleza pública o privada de equipamientos, como también sectoriales, equipamientos educativos, culturales. Las posibilidades de explotación aún de la base de datos son enormes y este es un camino por recorrer. Por otro lado, yo vengo sobre todo de los trabajos cualitativos y de nuevo pienso que aquí lo cuantitativo y cartográfico se puede complementar muy bien con lo cualitativo, ¿no? Y creo que hay la oportunidad de hacer pues, complementariamente trabajos más en profundidad sobre aspectos como dinámicas de funcionamiento interno de los equipamientos, tipos de servicios que ofrecen, públicos a los que abarcan estos equipamientos y el tipo de relaciones sociales que finalmente efectivamente producen, un poco en la línea de lo que decía Klinenberg, ¿no? Consiguen efectivamente estos equipamientos actuar como un factor de cohesión social, promover relaciones sociales de reciprocidad en el territorio. Son esas relaciones sociales que promueven este tipo de equipamiento, relaciones de tipo bonding, ¿no? Que refuerzan vínculos entre iguales, o son relaciones sociales de tipo bridging, ¿no? Que promueven relaciones entre diversos, ¿no? Yo creo que aquí hay cuestiones importantes a hacer que seguramente requerirán de análisis más cualitativos, estudios de caso,